El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están alegres por estar en la casa del Señor? Decía el salmista David: una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que more yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para inquirir en su templo, para poder buscar la hermosura de la santidad. Decía también otro, por ahí en otro salmo, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y otro dice: es mejor un día, dice, en los atrios de la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Entonces es la bendición de estar en la casa de Dios. Así que un saludo cordial a todos los hermanos y a todas las hermanas que van a ver este mensaje a través de una plataforma como YouTube o Facebook. Gloria a Dios. Busquemos, mis hermanos, un pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 25. Estaremos allí dando lectura a un pasaje muy importante. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25, estaremos ahí a partir del versículo 31, dando lectura a este mensaje de la palabra de Dios muy importante. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me confirma con amén. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 25, a partir del versículo 31, lo vamos a leer. Yo lo leeré en voz audible y usted también me sigue con su voz y con su vista. ¿Lo encontró? Sí, amén. Gloria sea al Señor. Muy bien. Leeremos la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. dice Mateo capítulo 25 a partir del 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta es palabra de Dios. Oramos. Señor Jesucristo, en esta hora le doy gracias por su santa palabra. En esta hora, Señor amado, use mi vida para poder transmitir el mensaje de su palabra, para que su palabra, Señor amado, cumpla el propósito para el cual es enviada. En esta hora yo ato toda obra de las tinieblas que quiera, Señor, obstaculizar la transmisión de este mensaje. Ato en el nombre de Jesucristo toda oposición del enemigo. Ato al enemigo, el diablo, ato al príncipe de la potestad del aire y al príncipe de la potestad de este mundo, y le expulso fuera. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo y lo debemos salir fuera. Ato a principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad y les ordeno salir fuera. Ato todo trabajo y todo conjuro del sacerdote satánico, del sacerdote satanista, del hechicero, del agorero, y le expulso fuera. Y desato la libertad para poder, Señor, fluir en su palabra. Que su palabra, Señor, sea una palabra revelada, ungida, inspirada, y que nos pueda, Señor, edificar, exhortar y consolar. Y que su palabra, Señor, cumpla ese propósito para el cual es entregada. En el nombre de Jesús, en esta hora, oramos en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, si es tan amable. Gloria a Dios. Tengo la entrega número 15 de la administración de la historia de la salvación. Gloria a Dios. Entrega número 15, gloria a Dios. Pensaba que iba a ser menos el tiempo, pero el Espíritu Santo me ha desplegado más allá y me ha dado mucho más revelación para entregarla al pueblo. Gloria a Dios. Lo interesante es que tenemos aquí la administración de la historia de salvación. Tenemos parte histórica, parte actual y también parte futura. Y a la parte futura los teólogos o eruditos le llaman escatología, o el estudio de las últimas cosas. Otros dicen el estudio de los acontecimientos finales, el escatón, el extremo, todo lo que va a pasar en el futuro. Y estamos prácticamente ya en ese nivel de estudio. Estamos prácticamente abordando la parte escatológica, que es la parte profética, como le llaman los eruditos. Gloria sea al Señor. Y estamos estudiando que este plan, esta administración de la historia de la salvación, Dios la viene desarrollando por
facetas llamadas dispensaciones. ¿Se recuerda? Dispensación de inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino de Jesucristo. Y estamos en forma específica en la dispensación número 7, la dispensación del reino de Jesucristo. Aquí ya hemos abordado el literal A. El Señor Jesucristo vendrá por primera vez, el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra. El literal A. El Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra, literal B. El Señor Jesucristo vendrá a reinar por 1000 años a la tierra. Literal C. El Señor Jesucristo restaurará todas las cosas en el milenio. Literal D. El juicio previo para la humanidad en todas las dispensaciones. Literal E. El estado intermedio de los muertos, salvos y perdidos. Y en esta oportunidad nos corresponde el literal F, el juicio final postmilenial para salvos y perdidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fíjese bien, el tema interesante. Y este tema, pues, pensaba abordarlo así en forma breve, pero el Espíritu Santo me ha dado tanto que había pensado luego, pues, que lo tenía que dividir. Lo dividí en 4 partes, pero en este momento ya el Señor me ha dado que tengo que hacerlo y entregarlo en 5 partes. Fíjese bien. El juicio final en 5 partes, para que quede bien fundamentado. Sé que este es el tema específico que vamos a abordar. Gloria a Dios. Literal F, el juicio final postmilenial para salvos y perdidos. Eso de post significa después. No es antes, sino que después, porque antes lo que se conoce como juicio que Dios ejecuta es el juicio previo, que es el juicio de destino. Pero después del milenio, el Señor va a desarrollar y ejecutar el juicio final para salvos y perdidos, incluyendo todo el pueblo de Dios salvo, incluyendo toda la humanidad perdida, e incluyendo los ángeles caídos. También van a ser juzgados en ese juicio final, y ahí van a ser sentenciados y castigados. Gloria a Dios. Tenemos entonces en primer lugar, tenemos acá Mateo capítulo 25. Dice la palabra del Señor en el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando que aquí el Señor Jesús está hablando en una forma profética. Dice cuando Él venga en su gloria. ¿Cuándo dice que va a venir en poder y gloria? Cuando Él venga a reinar al milenio. Antes de reinar al milenio, Él derrota al falso Cristo, al falso profeta en Armagedón. Inmediatamente allí hace el complemento de la primera resurrección de todos los mártires que mueran en la semana 70, 7 años de gran tribulación intensa en la tierra, porque la iglesia va a ser arrebatada antes de la semana 70, y a los 7 años el Señor viene en poder y gloria. Entonces dice todos los santos ángeles con Él. Entonces Él va a venir a reinar por 1000 años. Entonces dice, ahí hace una pausa, después de haber venido, después de haber reinado 1000 años, entonces se sentará en su trono de gloria. Por favor, desconecte ahí su aparato. Entonces se sentará en su trono de gloria y ahí va a juzgar. Quiero aclarar un punto que tiene confundidos a la mayoría de eruditos, que el juicio final es un juicio para todos, pero va a ser por diferentes orden. Y el primer orden es que Dios va a juzgar primero a su pueblo salvos, no para salvarlo, sino que para compensarlo, porque donde Dios establece quién se salva, quién se pierde, es en el juicio previo. Inmediatamente la persona muere, Dios decreta el juicio previo, y en ese juicio previo tiene vida eterna o tiene muerte eterna, o va al cielo o va al infierno. Y eso está sucediendo ahora, exactamente en este momento que nosotros estamos acá. Todo el que va muriendo, Dios le va pasando el juicio previo. Si es salvo, va al cielo, y si no fue salvo, lamentablemente va al infierno. Entonces ahí es donde se decide el destino eterno. Pero en este juicio final, ahí está fija la salvación y también la condenación,
¿Qué es lo que el Señor va a dar ahí? Va a ser compensación en la salvación o en la condenación. Va a haber diferentes niveles de recompensa según lo que nosotros hayamos hecho para el Señor. Y el que vivió en pecado, de acuerdo a sus obras, de acuerdo al nivel de maldad, de acuerdo a tantas obras que hizo, así también va a ser su castigo en el Gehenna, que es el lago de fuego y azufre, o sea, el infierno eterno. Entonces dice aquí, entonces se sentará en su trono de gloria. Este trono de gloria es el mismo de Apocalipsis capítulo 20. Vámonos a capítulo 20 de Apocalipsis. Busquémonos ahí. Apocalipsis capítulo 20. Gloria sea al Señor. Capítulo 20, versículo 11. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Lo encontró? Dice en Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco. Es lo mismo que el trono de gloria. ¿Por qué el Señor le llama trono de gloria? ¿Y por qué el apóstol el apóstol Juan le dice trono blanco? Se lo explico. Se le dice trono de gloria porque el trono donde Dios se sienta es una gloria que resplandece. O sea, es una luz que resplandece, proyecta luz. Por eso le dice gloria. Porque en la Biblia, cuando se habla de gloria, esta palabra tiene diferentes acepciones, o sea, diferentes significados. Cuando nosotros decimos que le damos la gloria a Dios, es que a Él lo estamos exaltando, es que a Él lo estamos alabando, adorando, dándole pleitesía, dándole honor a Él. Eso significa cuando nosotros le damos la gloria de Él. En otras palabras, es que le damos la fama a Él, ¿sí? La alabanza a Él, lo adoramos a Él, eso se refiere. Pero también se habla de gloria en el sentido de que también Dios emana luz, así como dice Juan, Dios es luz. Y todos los siervos y siervas que lo han visto al Señor en revelación, lo han visto que Él es un personaje, prácticamente dicen ellos que está bañado de luz y emana luz, pero es una luz que no daña la vista, es una luz intensa. Entonces, y eso es la gloria de Él, que irradia el grado de santidad que Él tiene, al mismo tiempo que Él también ilumina todo, porque cuando está allá sentado el Señor Jesucristo y el Padre Yahvé, allá en la Nueva Jerusalén, se dice de que allí no va a haber sol ni luna, porque el Señor Jesucristo es la lumbrera, o sea que Él va a iluminar con su Shekinah, con su gloria, con ese esplendor que sale de su ser. Igual el Padre Yahvé y el Espíritu Santo, es un ser que emana luz, y eso es lo que se refiere acá. Trono de gloria es un trono que proyecta luz. Por eso es que el apóstol Juan lo pudo ver y lo pudo describir como un trono blanco. Así lo pudo describir. Entonces es el mismo, trono de gloria y trono blanco es el mismo. Y es el mismo que dice el apóstol Pablo, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se está refiriendo a lo mismo, al mismo trono de gloria que dice el Señor Jesucristo, y al mismo trono blanco que habla el apóstol Juan. Dice, y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Gloria a Dios. ¿Quién es el que va a estar sentado ahí? El mismo Señor Jesucristo. Ahí va a estar el Padre Yahvé, el Espíritu Santo y los santos ángeles. Ahí está la iglesia, todo y toda la humanidad. Todos los que han muerto, va a haber una resurrección final después del milenio, los que no se salvaron, y todos van a estar delante del Señor ahí. Entonces eso es lo interesante. Y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Cuando habla de todas las naciones, hace referencia a que toda la humanidad va a estar delante de Él. También se habla en la palabra de Dios de que hay naciones que son salvas y hay naciones que no son salvas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 21, aquí algo cerca, habla de naciones que son salvas. Vean usted allí, Apocalipsis 21:24 dice, y las naciones, dice, que hubieran sido salvas
andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Está refiriéndose a la ciudad santa de Jerusalén que está en el cielo, a la ciudad de Dios. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, es una referencia a que hay naciones que son salvas y naciones que no son salvas. Y también hace referencia en forma individual que dentro de esas naciones también está el individuo, está el israelita salvo, está el creyente de la iglesia salvo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es como explicarle en este tema de la predestinación y la elección. Por ejemplo, los eruditos hablan de esto, que Dios tiene una elección corporativa, o sea, colectiva, como cuando Él elige a Israel, ese es corporativo, o sea, colectivo. Cuando elige a la iglesia, eso es colectivo, o sea, se refiere a un pueblo. Pero también hay una elección individual, que Dios lo ha escogido a usted y a mí en forma individual, para servirle y para salvarle. Así como se recuerda usted cuando Dios elegía a un rey, a un sacerdote, a un profeta, o cuando escogió a los apóstoles en forma individual. Entonces habla de las dos elecciones, y las dos elecciones son válidas y las enseña la Escritura. Entonces acá está hablando de que Dios va a reunir delante de Él todas las naciones, todos los que han existido desde Adán hasta el último allá en el milenio, todos delante de Él. Gloria sea al Señor. Luego dice que Él va a estar allá en ese trono blanco, en ese trono de gloria. Dice: y separará los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí Él está usando no una parábola, sino que está usando una figura retórica o una figura literaria que se le llama un símil. Cuando dice cómo, o sea, está haciendo una comparación. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, así también Él los separará. Y dice que en el 33, y pondrá las ovejas a su derecha. Ahí están todos los salvos, estamos todos los salvos, amén. Todo el pueblo de Dios, todo el que fue salvo de Israel, de la iglesia, en toda la historia, aún del milenio. Y los cabritos a su izquierda, ahí están todos los perdidos de la humanidad. Desde que allá el primero, pues todos los que vivieron en pecado no se arrepintieron, desde la dispensación de la conciencia hasta la dispensación del milenio, todo el que no es salvo está ahí en la categoría de cabritos. Y es una referencia a los perdidos. Las ovejas a los salvos, los cabritos los perdidos. También en la palabra del Señor se habla de los salvos como vivos, y a los perdidos se le habla como muertos. Ese es algo que también se menciona en la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo haya reinado durante 1000 años en la tierra, 1000 años literales, entonces castigará a Satanás en el Gehenna. Ese es el infierno eterno. Ese mismo que dice acá en este pasaje de Mateo capítulo 25. ¿Por qué lo castigará y por qué no lo ha castigado? Bueno, es que lo que pasa es que nosotros no podemos llegar a la profundidad del consejo de Dios, la profundidad del plan de Dios, la profundidad del propósito de Dios. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que Satanás ya está condenado, aún con los ángeles que se rebelaron. Dice la palabra del Señor que los ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad, algunos de ellos están sueltos y otros están atados en prisiones en el Averno, el infierno, en celdas, y están ahí reservados para el día del juicio final. Ahí en ese juicio, ahí van a ser ellos sacados de esa prisión, juzgados y sentenciados, castigados en el Gehenna, donde ya va a estar el anticristo, el falso profeta, y Satanás también. Ahí son los primeros que van a entrar a ese lugar de castigo. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo dice ahí en un pasaje en el Evangelio de Juan, dice: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso significa Satanás ya está condenado. ¿A dónde lo condenó? En el juicio previo, el prejuicio o el juicio de destino, cuando se le rebelaron él con la tercera parte de ángeles. Entonces el Padre Yahvé hizo un decreto con el Señor Jesucristo, y ese decreto los sentenció a todos al castigo en el infierno. Por eso ellos ya no tienen salvación, no hay oportunidad para salvación para ellos. Pero por algún propósito todavía Satanás sirve a los propósitos de Dios, el diablo y los demonios todavía sirven al propósito de Dios.
Y cuando ya no sirvan al propósito de Dios, que sean inútiles, entonces serán lanzados al lago de fuego y azufre, juzgados y lanzados. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo juzgará a toda la humanidad y a los ángeles apóstatas en su trono de gloria, gran trono blanco o tribunal de Cristo, después del reino milenial en la tierra. Reitero, la iglesia va a ser juzgada en forma, prioritaria, y después va la humanidad, luego van los ángeles, y esto va a ser después del milenio. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay eruditos que enseñan que la iglesia nomás es arrebatada y allá arriba tiene juicio de recompensa, y eso es erróneo, porque la iglesia, el juicio previo lo va a vivir aquí en la tierra, y eso lo enseña el Señor Jesucristo cuando Él dice de que al final de la era, dice que Él va a hacer separación de trigo y cizaña, y trigo y cizaña no se está refiriendo al mundo, sino que al pueblo de Él. Al que es verdadero, el trigo es elegido, y al que no es verdadero le llama Él cizaña, que es el apóstata. Ese se parece que es pueblo, pero no es pueblo. Y Él dice que al final de la era, donde ya esté finalizando prácticamente la era de la gracia, entonces le trae juicio previo a la casa de Dios, y que del remanente para predicar y para ganar la multitud de ropa blanca de Apocalipsis 7, que es la multitud que sube en el arrebatamiento, es la que es levantada en el arrebatamiento. En un tiempo breve es la introducción a la gran tribulación, pero la verdadera, la más fuerte e intensa de la gran tribulación la va a vivir la humanidad después que la iglesia sea quitada de la tierra. Sin embargo, antes del arrebatamiento hay juicio previo, y ya después allá en el cielo lo que hay es fiesta en la boda del Cordero, una fiesta de 7 años. Mientras aquí estén los grandes juicios de Dios en la tierra, la iglesia tiene fiesta. ¿Cuántos se alegran por eso? Tenemos que asegurarnos de llegar a esa fiesta, gloria a Dios. Tenemos que asegurarnos el boleto, el viaje en el arrebatamiento, gloria a Dios, y estar en esa boda. Y luego después venimos con el Señor Jesucristo y con sus ángeles a reinar al milenio. ¿Cómo? Reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Algunos van a ser reyes como los apóstoles, por ejemplo, los 24 ancianos, y nosotros sacerdotes de Dios. ¿Es una gran bendición o no? Gloria a Dios. Entonces el tribunal de Cristo para los salvos es después del milenio, y es el mismo trono de gloria, es el mismo trono blanco, es el mismo, gloria a Dios. Este pasaje de aquí de Mateo capítulo 25 y Apocalipsis 20 se complementan, es lo mismo, gloria a Dios. Muy bien, en esta oportunidad vamos a ver, mis amados hermanos, las bases y las características del juicio final o definitivo, como primera entrega de esto. Primeramente vamos a estar hablando de las bases, o vamos a estar estudiando las bases del juicio definitivo. O sea, cómo es que Dios se va a fundamentar para juzgar. Eso es lo primero que vamos a hacer, gloria a Dios. Muy bien, vamos a abordar primero en esta oportunidad las bases del juicio definitivo, y estas son: número 1, Dios Padre Yahvé ha establecido un día, es decir, que ha decretado un tiempo específico para juzgar, 1000 años u otro tiempo equivalente. Fíjese bien, porque se habla del día del Señor, el día de Jehová, y es una profecía en múltiple cumplimiento. Se refiere al juicio previo y al juicio final. Y dice la palabra del Señor que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces algunos eruditos piensan o creen que ese juicio va a durar 1000 años o otro tiempo equivalente. Solo Dios sabe con precisión, pero que ha establecido y decretado un tiempo específico para juzgar, lo ha establecido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice Eclesiastés 3.1, Eclesiastés 3.1. Eclesiastés 3.1 nos da ahí y nos dice algo bien, pero bien importante. ¿Qué dice Eclesiastés 3.1, hermano? Usted que es bueno para la lectura de la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Gloria a Dios, gracias, hermana.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Ahí está diciendo que Dios le ha puesto tiempo a todas las cosas, aún para el juicio. Y vámonos a Hechos 17, 30, 31. Hechos 17, 30, 31. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Hechos 17, 30, 31. ¿Qué dice allí, hermano, hermana? ¿Lo encontró? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Ahí está bien claro. Dice el apóstol Pablo haciendo una prédica a los, digamos, a los atenienses, a unos filósofos que estaban en Atenas, en el areópago de Atenas. Dice así: por tanto, Dios, está hablando del Padre Celestial, el Padre Jehová, el Padre Yahvé, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es una orden, es un mandamiento, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, ahí está el decreto, ha decretado un tiempo para juzgar. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Se fija, al mundo abarca toda la humanidad, así como está habla el Señor Cristo, serán reunidas todas las naciones. Y el mundo aquí se refiere a toda la humanidad. Dice, un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. ¿Quién es ese varón? El Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar en ese juicio final. Esa es la primera base, que Dios Padre había decretado un tiempo específico para juzgar. 2. Dios Padre Yahvé y el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. 2 Timoteo 4:1. Más adelante. 2 Timoteo 4:1. El primero que lo encuentre me lo lee, si es tan amable. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Me encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Gracias, mi amado hermano. Muchas gracias, muy amable. Ahí estamos, mis amados hermanos, bien claro, donde dice, en este pasaje es 2 Timoteo 4:1, te encargo solemnemente delante de Dios, del Señor Jesucristo. Esto le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, un pastor. Te encargo solemnemente delante de Dios, el Padre, está refiriendo al Padre Yahvé, y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Pidiéndole discernimiento al Espíritu Santo, Él me da a entender y a saber que los vivos somos los salvos y los muertos son los perdidos. Es lo que Él me dio. Interesante. Cuando le hacen la pregunta sobre la resurrección, se recuerda cuando le dice, erráis ignorando las escrituras del poder de Dios. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. ¿Se recuerda ese pasaje? Entonces, ahí está, mis amados hermanos. Dice, va a juzgar a los vivos. ¿Quiénes son los vivos? Los salvos. Y a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los perdidos. Por su manifestación y por su reino. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice por su manifestación se refiere al juicio previo. Y cuando dice por su reino se está refiriendo al juicio final. Que en este tiempo, reitero, el Señor está juzgando a su pueblo y al que no es pueblo suyo por su manifestación de sus juicios en la tierra. Por los sellos, se recuerda usted, los toques de trompetas de juicios mayores y el derramamiento de copas de ira o copas del furor. Apocalipsis, ahí están descritas esos juicios, es el juicio previo, eso es la manifestación, pero por su reino es después del milenio, cuando Él ya esté reinando, después de completar los 1000 años,
Entonces Él juzga a toda la humanidad. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, eso está interesante. Número 3, base número 3. El Señor Jesucristo traerá toda obra a juicio, sea notoria o sea secreta, sea buena o sea mala. Vámonos allá atrás otra vez. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, gloria sea al Señor. Vamos a regresar otra vez a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. ¿Lo encontró? Si alguien lo encuentra, me lo lee, si es tan amable. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Gracias, mi amada hermana. Siga, por favor. 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchas gracias, muy amable. Ahí está bien claro. Aquí está el predicador. El predicador es el mismo que está haciendo esta entrega, esta predicación. ¿Quién era el predicador? Era Salomón. Él escribió este libro. Dice, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es prácticamente el consejo que él da, porque esto es el todo del hombre. Y luego habla por qué hay que hacer eso. La consecuencia, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. En ese juicio final, nuestro Señor Jesucristo, dice bien, traerá toda obra a juicio, sea notoria o sea secreta. Porque hay cosas que son notorias y hay cosas que son secretas, sea buena o sea mala. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él les escribe a los hermanos que estaban en Roma, y en la carta a los romanos él dice que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, según mi evangelio, dice él, en el día del juicio. Porque hay cosas que son secretas, hay cosas que uno las puede manejar así, alguien las puede manejar así como quien dice, detrás del telón, pero para el Señor hay un pasaje de la Escritura que es bien interesante ahí en Hebreos, que dice que todas las cosas están al descubierto delante de Dios. O sea que delante de Él no se puede esconder nada ni nadie. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios infinito y Él no lo limita el tiempo ni el espacio. Tampoco no lo limita la luz ni la oscuridad. Además de eso, Él mismo es omnisciente, Él conoce todo. Y además de que conoce todo en el presente y en el pasado, conoce el futuro porque tiene presciencia. O sea, tiene conocimiento previo. O sea, Él antes de que acontezcan las cosas, Él ya las sabe. Por eso es que todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, si se fija, esta parte de Apocalipsis, casi todo lo que está en Apocalipsis, la mayor parte es escatológico, o sea que es futurista. Es para el futuro. Algunas cosas son históricas, sí, pero otras son actuales y la mayoría son futuras, pero prácticamente el Señor ya está dando por sentado todo lo que va a ocurrir y así está ocurriendo y así va a ocurrir, porque Él sabe todo, gloria a Dios. Entonces aquí no está de que, yo creo que el hermano pastor no va a saber nada de esto, el hermano maestro, el hermano ahí, el profeta no va a saber nada. El Señor sabe todo y por eso es que el Señor, Él dice de que, pues sí, no hay que temer a aquel, dice así, mire, eso está en Mateo capítulo 10, versículo 28, si mal no recuerdo, si mi memoria está bastante buena, gloria a Dios, y si quiere la busca ahí para corroborarlo. Dice en Mateo 10, 28, dice, no temáis a que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? Ese es Dios, porque Dios es soberano, todopoderoso. Eso dice ahí. ¿Está bien ahí esa cita? Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que al que se tiene que tener temor, y no temor de miedo, sino que respeto, es a Dios.
Le voy a dar un ejemplo. For example, dicen nuestros ahí amigos. For example, cuando va un police officer, es decir, un oficial de policía, un policeman, o sea, un policía, en la carretera, casi todo el mundo va bien alineaditos como driver, o sea, como conductor, manejando bien en orden, al límite, porque ve que va el oficial de policía, porque él es autoridad y a él se le respeta. ¿Por qué? Porque él puede también impartir justicia. Si usted infringe la ley de tránsito, él está facultado por el gobierno para poderlo sancionar. Parece que todos van bien tranquilitos ahí. Y algunos que venían peleando por atrás, todos se callan, bien calladitos. Pero a algunos les gusta pelear en la carretera. Muy bien, entonces, el Señor lo que está diciendo que al que hay que respetar es a Dios. Por ejemplo, cuando alguien, ¿verdad?, miente, tiene que saber que la mentira, pues, no tanto es solo para el hermano o la hermana, sino que Dios la toma en cuenta que se hace contra él, contra el hermano, pero en forma directa contra él. Todos los pecados son ofensa delante de él. Por eso hay que tener esa capacidad de confesar el pecado. Por eso que algo que enseñó nuestro Señor Cristo es que en la oración hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón por todos los pecados. Y hay que hacerse uno responsable de los pecados, porque hay hermanos que cometen el error de decir: Señor, si hemos pecado, perdónanos. Ahí está condicionando, como queriendo decir: yo no he pecado, pero sí lo ha hecho. Entonces el detalle está en que debe decir: perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo esto y esto. Me gusta David porque David era bien sincero cuando decía: contra ti he pecado, solo contra ti. Entonces él hablaba de que él había pecado contra Dios. Eso es lo interesante. Muy bien, mis amados hermanos, el Señor traerá toda obra a juicio, sea notoria o sea secreta, sea buena o sea mala. Siempre se va a dar cuenta de todo lo que se haga, porque Dios tiene no solamente eso de omnisciencia, sino que también tiene registros. Número 4, el libro de la vida es el registro de todos los salvos, y los libros de obras son el registro tanto de las acciones justas de los salvos como las acciones injustas de los perdidos. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, un libro muy bonito. Algunos los confunden, pero el que el Señor le ha dado bendición de discernimiento nos lo confunde. ¿Qué dice el versículo 12 ahí? Apocalipsis 20, 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Muchas gracias, hermano, muy amable. Ahí está bien claro, dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Eso de los muertos se está refiriendo a la parte de a lo que estaba explicando de los perdidos. Vi a los muertos, los perdidos, grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí el libro de la vida representa la parte del pueblo de Dios que va a estar ahí en ese juicio. Pero acá en Apocalipsis, por alguna razón, el Señor no le proyectó todo el escenario al apóstol Juan. Más bien le dio más la proyección de los que se pierden que de los que se salvan. Pero por eso es que la palabra del Señor es complemento, ¿verdad? En algunos pasajes se complementa, como Mateo capítulo 25, donde se complementa, gloria a Dios. Entonces, pero el libro de la vida representa ahí que allí va a estar también el pueblo de Dios salvo. Porque el Señor no va a perder el tiempo buscando el registro de cada perdido en el libro de la vida, porque Él mismo ya sabe quién está salvo y quién está perdido. Y tampoco no hay oportunidad de salvar a nadie, porque ahí todos ya están o salvos o perdidos, reitero eso. Entonces, por eso es que habla del libro de la vida, porque ahí va a estar también el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Aún los ángeles van a estar ahí, y el Padre y Yahvé, el Espíritu Santo. Es cuando el Señor dice de que el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré de mi Padre y de sus ángeles. ¿Se recuerda ese pasaje?
Es eso, gloria a Dios. Muy bien. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los perdidos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, aquí tenemos la base número 4. El libro de la vida es el registro de los salvos. Como algunos dicen, es el background. O sea, que es el récord, es el historial. Algunos dicen, let me check your background. O sea, está diciendo, permíteme chequear, permíteme ver tu antecedente. O algunos dicen background check, revisar o registrar el antecedente. Entonces, el libro de la vida es el registro de todos los salvos. Allí no hay nadie que no... Alguien va a decir, no, es que también el Señor les va a dar oportunidad que se busque el libro de la vida. Pura falacia, ¿no? Porque allí ya no hay oportunidad de salvarse y el Señor no va a perder el tiempo. Si son, pero millones, billones y trillones, y solo Dios sabe cuántos son los perdidos. Y a todos ellos simultáneamente, como Él también puede también hacerlo, ¿verdad? Puede dividir su espíritu y en forma simultánea juzgar todos, pero no va a estar perdiendo el tiempo el Señor que alguien se busque en el libro de la vida o Él va a buscar el libro de la vida. No, de ninguna manera. Solo el libro de obras para los perdidos. Para los salvos tenemos la bendición, el libro de la vida y el libro de obras. El libro de la vida es que ahí está escrito nuestro nombre, que somos salvos, tenemos vida eterna. Y el libro de obras es para darnos compensación. ¿Qué le parece? Para darnos galardón. ¿Cuántos quieren galardón delante de Dios? Gloria a Dios. Así está entonces, mis amados hermanos. Dice, y serán juzgados, dice, los muertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gloria sea al Señor. Véase bien. Vámonos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, donde dice el Señor Jesucristo, mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, el Señor tiene libros de memoria, tiene registro y bien hechitos, porque ahí está como que si fuera una película. A algunos ya les ha proyectado esa, ya les ha dado la experiencia del juicio previo, no del juicio final, sino del juicio previo. Y ahí aparece desde que la persona nace, se va creciendo todo lo que él hace, toda su vida, hasta el momento en que muere, como una película proyectada, con lujo de detalles. Ahí está día, ahí está, por ejemplo, ahí está año, mes, semana, día, hora, minuto y segundo que sucedió todo. Todo bien registradito. Ahí está. Todo bien escrito. O sea que allí no va a haber excusa de nada. ¡Aleluya! Es que el otro me dijo, o el otro. No, ahí va a estar registrado. Eso es lo tremendo. Gloria sea al Señor. Entonces, mis amados hermanos, así tenemos. Las bases del juicio definitivo son: uno, Dios Padre ya había establecido un día, es decir, que ha decretado un tiempo específico para juzgar 1000 años u otro tiempo equivalente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos, Dios Padre Yahvé y el Señor Jesucristo va a juzgar a los vivos, esto es los salvos, y a los muertos, esto es los perdidos, por su manifestación en el juicio previo y por su reino en el juicio final. 3, el Señor Jesucristo traerá toda obra a juicio, sea notoria o sea secreta, sea buena o sea mala. 4, el libro de la vida es el registro de todos los salvos, y los libros de obras son el registro tanto de las acciones justas de los salvos como las acciones injustas de los perdidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aplicación: el Señor Jesucristo traerá toda obra a juicio, sea notoria, sea secreta, o bien sea buena o sea mala. Por tanto, tanto el juicio previo como el juicio final de Dios son infalibles. Infalible significa que son verdaderos y justos, o sea, ese juicio no falla, porque Dios es fiel y verdadero, es justo. El juicio, tanto el juicio previo como el juicio final de Dios son infalibles para todos los seres humanos y angélicos también, porque también los ángeles ya han sido juzgados en el juicio previo y van a ser juzgados en el juicio final. Esa es la verdad que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos,
Es necesario que nosotros vivamos, como dice el apóstol Pablo, que vivamos para la gloria de Él. Como dice el predicador, temer a Dios y guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos significa que tenemos que tener obediencia a Él, santidad, porque guardar los mandamientos es la parte de santidad, es la parte de obediencia. Y la mayoría de gente, si se fijan, no le interesa el evangelio, porque el evangelio tiene beneficios, pero también tiene ¿qué? Responsabilidades, tiene compromisos. ¿Sí? Ese es. Entonces, porque el Señor Jesucristo, cuando llama a sus discípulos, Él le dice, ven y sígueme. Pero también Él le pone responsabilidad a ellos. Una responsabilidad es que nosotros vivamos con fe delante de Él. Otra es que vivamos arrepentidos del pecado. Otra es que obedezcamos su palabra en todo lo que el Señor nos ordena. Por ejemplo, Él nos ordena que evangelicemos, ganemos alma. Eso es obediencia. Y Él la va a compensar. Él nos enseña que hagamos buenas obras, que ayudemos al prójimo en lo que podamos. Y Él también lo va a recompensar. Lo vamos a ver más adelante, ahí en el juicio final. Entonces, Él también nos manda a que vivamos en santidad, que cultivemos el fruto del Espíritu, para vivir irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra del Señor. Y así es donde estamos siempre bendecidos con la salvación. Y eso es responsabilidad, eso es compromiso. También nos manda a que lo adoremos, que le dediquemos un tiempo a Él. Venir a la casa de Dios es un mandamiento de obediencia, es guardar el mandamiento. Es un mandamiento que está escrito en la ley moral, donde dice que hay que descansar un día, y ese día es para dedicarlo a Dios. Claro, en forma extensa nosotros lo podemos hacer en diferentes momentos, pero hay programas de cultos, por ejemplo acá, que el Señor no tiene en cuenta todo esto. Él sabe quién viene a los 3, a los 2, al 1 y a aquel que no viene a ninguno. Sí, Él lo tiene todo bien anotadito. Y además de eso, Él también tiene anotado con la actitud que venimos nosotros. Ay, este hermano ya va a predicar desde el juicio final, y más que es largo, ya dijo que va a entregar 5 sermones, va a estar duro ese mensaje. Entonces, todo eso el Señor lo tiene en cuenta, mis amados hermanos. Entonces, pero cuando usted dice, gloria a Dios, vamos a ser más edificados, vamos a ser más bendecidos, ahí es diferente, gloria a Dios. Así es, mis amados hermanos. Entonces, la bendición está en que hay que vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios significa que nosotros tenemos que ser agradables en todo lugar y en todo tiempo. Es difícil porque en este tiempo, mis amados hermanos, aún la iglesia que dice que es cristiana evangélica no predica y ni practica el evangelio de senda antigua, ese que nosotros mencionamos, de que hay que ser santo en espíritu, alma y cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces ellos se olvidan de que el Señor tiene ese mandamiento, que ser santo como yo soy santo es un mandamiento, ¿sabía usted? Gloria a Dios. Es verdad que el Señor es santo en forma absoluta, pero dice su palabra que por fe nosotros nos santificamos, y por su Espíritu, por obedecer la voz y dirección del Espíritu Santo, nos santificamos. Por obedecer la palabra revelada que está acá, inspirada, también nosotros nos santificamos. Es una gran bendición, gloria a Dios. Porque muchas personas solo buscan los beneficios de Dios, pero ¿y las responsabilidades a dónde están? Sí, yo quiero todo esto, dame lo otro, y está bien, y el Señor se lo dispensa, pero cuando ya el Señor se lo dispensa, esto es, se lo da, se va y ya no quiere. O cuando ve que hay que trabajar en la obra de Dios, entonces solo dice que lo hace, pero luego después se retracta, o sea, se arrepiente de lo que dijo y mejor se retacha, dicen algunos por ahí, y se va para atrás, se acobarda. Pero el que es valiente dice, aquí el Señor nos ha puesto en esta obra y aquí vamos a plantar esta iglesia para la gloria de Dios. Porque yo le aseguro que cuando esta iglesia ya esté grande y el Señor la haya bendecido y se den prodigios grandes, prodigios, milagros, señales, sanidades y todo, ahí va a venir la multitud. Por allá va a venir Mundo, Raimundo, Sigimundo y Trotamundo.
Decía, ay, yo no creía que estos hermanos eran siervos de Dios, pero ahora sí los reconozco que sí, el Señor los respalda, son verdaderos siervos. Pues sí, porque la gente solo busca la apariencia, solo quiere que impresionarse o que le impresionen, pero Dios no. Por eso es que el Señor siempre empieza con algo pequeño, como dijo él, como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero después es la más grande de todas las hortalizas. Entonces el Señor así es, se glorifica en lo humilde, se glorifica en lo pequeño, gloria a Dios. Así que estamos bien bendecidos, mis hermanos, y le digo, el juicio final no es para salvar ni condenar, es para compensar al que ya está salvo o para compensar al que ya está perdido. Pues es que allí, por mucho que le lloren, por mucho que le clamen, por mucho que le pidan al Señor que los salve, los perdidos, Él va a decir, no puedo hacer nada, porque el Padre ya ha decretado tu juicio. Y mira, aquí aparecen todas tus obras, tú nunca te arrepentiste. Mira cuando te llamé, mira cuántas veces te hice el llamado. Cuando el hermano predicaba, no era él, era yo por él, pero tú no obedeciste, mira. Y le va a presentar todo el background, todo el récord, todo el registro. Y allí se va a lamentar. Por eso es que dice el Señor que ese día va a ser el día del llorar. El día de crujir de dientes, dice ahí. Porque va a ser duro, terrible para el perdido. Pero para nosotros va a ser gozoso, mis amados hermanos. No, hombre, sí, va a ser de gran bendición. Cuando el Señor diga, siervo, buen siervo y fiel, ven, entra al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Venid bendito de mi Padre, entra al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué bendición, ¿verdad? Gloria a Dios. Y va a ser compensado. Por supuesto, vamos a ver más adelante que algunos no van a tener compensación, sino que simplemente solo salvación. Pero cuando menos ya eso ya es una gran bendición, porque Él va a estar viendo también cómo el Señor va a sentenciar a los perdidos. Sí, así es, sí, porque algunos van a pasar como quien dice solo así, digamos, con la nota mínima, así, raspadito, le decía un otro allá en El Salvador. Raspadito con la nota mínima, pero cuando menos aprobó. Sí. Entonces, sí, porque hay algunos también que no tienen tiempo de hacer buenas obras. Pero usted y yo que tenemos tiempo de hacer buenas obras, esforcémonos, mis hermanos. Aún una obra que usted puede hacer y que los hombres pueden ver insignificante es que usted interceda por su pueblo. Se levante en la mañana y diga, Señor, dale bendición a este hermano, a esta hermana, los hermanos que sufren persecución. Ore para que haya crecimiento espiritual en esta iglesia, para que haya avivamiento espiritual, haya crecimiento numeral, etcétera. La cosa es de que todo eso el Señor lo va a compensar, aunque sean cosas insignificantes. La hermana que se esfuerza por traer allí esos adornitos, que va ahí a la tiendita a comprar unas florcitas, ¿verdad? Unas rositas, ahí unos, qué sé yo, ¿cómo le llaman algunos? Unos lirios, etcétera, y hace arreglito. El hermano que se preocupa por hacer limpieza dice, no ha venido nadie, pero yo voy a ir a hacer limpieza. Todo eso está compensado, oiga. Pero usted tiene que hacerlo con gozo, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Amén, gloria a Dios. Así es que el Señor va a compensar toda buena obra, mis amados hermanos. Así es que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo dice la palabra del Señor que cosecharemos si no desmayamos, gloria a Dios. Así es que los dejo hasta acá, pues este tema es bastante amplio y esta entrega es la número 15 y todavía seguimos con más. Voy a entregar este tiempo para que lo cierre mi amado hermano, o lo cierro yo, gloria a Dios. Ciérrame allí, por favor, solo, gloria a Dios.